Bueno, la gente de Concepción y sus alrededores está especialmente emocionada porque hoy día se inaugura la sexta edición del Festival de Cine de No Ficción Frontera Sur. Este año se desarrolla hasta el 8 de junio en 8 salas de Concepción, en el Teatro Bio Bio, en el Aula Magna del Arzobispado de Concepción, en el Auditorio de la Facultad de Humanidades y Artes, en la Sala David Stitch en la Universidad de Concepción, el Auditorio de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Corporación Balmaceda Arte Joven, la Alianza Frasencia y el Auditorio del Instituto Profesional Santo Tomás, lo que ya nombrando las salas da cuenta de la gestión de Tres Tigres Films y Forma Colectiva, quienes son los organizadores de esta nueva edición de Frontera Sur, que va a presentar una amplia gama de propuestas que desafían los discursos convencionales y promueven el pensamiento crítico. En total son 84 películas de diversa duración que vienen de 27 países, incluyendo más de 40 estrenos nacionales que buscan ampliar el horizonte creativo con la experimentación de realizadores que exploran y empujan los límites y lenguajes del cine. Hay en la programación de Ventana Sur este año 13 focos dedicados a 3 cineastas de reconocida trayectoria, como la peruana Hadi Honeyman, el brasileño Alfonso Uchoa y el indómito francés Jean Eustache, que van a estar mostrando entonces el festival las distintas obras de estos tres destacadísimos cineastas. Además, se va a mostrar en sesiones especiales la última película del colombiano Luis Ospina, llamado Mudos Testigos, codirigida junto a Jerónimo Ater Ortúa, y también el primer largometraje del cineasta nacional Cristian Sánchez, Esperando a Godoy, que es una película que Cristian Sánchez empezó a hacer en 1973 y terminó el 2023. Una película que tiene 50 años de historia y que quedó inconclusa por razones que se podrán imaginar, y que recién se terminó el año pasado y que se va a mostrar junto con su último trabajo, Voy y Vuelvo. Como les contaba, hay un montón de películas muy interesantes para ver en Ventana Sur. Además, va a tener la sección Iluminaciones, que va a exhibir 7 obras ubicadas entre las más destacadas del último tiempo y que corresponden a cineastas consagrados, como por ejemplo Allensworth de James Benning, Recuerdo de Atenas de Jean-Claude Rousseau, Noche Oscura, Adiós aquí en cualquier lugar del francés Sylvain Georges y El Canto de las Amapolas de la cineasta Paula Gaitán, entre otras. También tiene la sección Impresiones, que reúne un conjunto de obras producidas en los últimos años, en el 22 y el 23, cuyas propuestas están atravesadas por la experimentación y la potencia del gesto cinematográfico para capturar la realidad a través de las imágenes y sonidos. Y ahí hay producciones de Alemania, España, Corea del Sur, Japón y Chile. Se viene bien interesante, va a también mostrarse, y es interesante lo de Frontera Sur porque mezcla películas que uno dice que son de ficción, pero tiene muchos elementos de realidad, como por ejemplo Muertes y Maravillas del chileno Diego Soto, quien estuvo acá en la radio hablando de esta obra que a mí me encantó, filmada en Rancagua, con sus amigos, entonces muy cercana a la realidad, pero contando una historia de ficción. Y ahí está el límite entre lo que está haciendo Frontera Sur. Y tenemos al otro lado de nuestro teléfono a su director, que sabemos que está teniendo un día muy ocupado porque hoy día se inaugura el festival. Cristian Saldía, ¿cómo estás tú? Hola, Torela, bien, bien, gracias por el contacto. Sí, me imagino que está tú y todo el equipo ahí corriendo en círculos frente a Sí, lo que sucede el día de la inauguración. Créeme que lo recuerdo muy bien. no, día intenso, partido muy intenso. Ahora, Cristian, nosotros hemos hecho esta conversación los años anteriores para la inauguración del festival, pero siempre me parece interesante recordar el espíritu de Frontera Sur y qué entendemos o cuáles son los límites con los que ustedes trabajan respecto a qué entendemos por no ficción, que es muchísimo más amplio que decir de documental, por ejemplo. Sí, claro, claro. En realidad la no ficción es una apuesta por, más que por pensar los límites, por difuminar los límites, digamos, como por abrir un espacio para, digamos, el documental, pero también para muchas otras obras que son más difíciles de encasillar o de categorizar porque mezclan distintos elementos de la ficción y el documental, pero también
de la animación, también utilizan distintos materiales, por ejemplo, materiales de archivo, y también, digamos, son películas que inventan sus propios procedimientos narrativos o incluso de producción, que no tienen formas de producción tan tradicional, y por lo tanto los resultados son muchas veces sorprendentes, innovadores, extraños, y de alguna manera también son películas que nos descolocan y nos hacen y nos proponen como mirar el mundo de otra forma, que es lo que nos interesa también muchísimo en el festival. Claro, y además que un poco uno podría decir es donde está el riesgo en el cine, ¿no? Ahora, igual a mí lo que me Mm. parece interesante de la programación que ustedes diseñan cada año, y este año por supuesto va en esa misma línea, es darle espacio, o sea, que es un cine que es experimental, que se piensa, ¿cierto?, desde las posibilidades que el lenguaje nos puede otorgar, Mm. pero que también ustedes se aseguran de que al interior de la programación también haya muchas películas que son muy accesibles y que no que por supuesto van a haber algunas que van a desafiar al espectador y otras van a ser muy dulces. Estaba pensando, por ejemplo, esta que yo acabo de nombrar, que además es una película que a mí me encantó, que es la de Diego Soto, ¿cierto? Mm. Muertes y Maravillas, que es una película de una sencillez y de una dulzura que es muy fácil interactuar con eso. Así que preguntarte cómo ha Mm. sido en estos 6 años la relación que ustedes han ido armando con el público, sobre todo con el público universitario allá en Concepción. Sí, es cierto lo que tú mencionas porque, claro, el festival, si bien en términos generales se propone como una programación desafiante, podríamos decir, pero claro, hay distintas capas dentro de la programación, hay algunas películas que son más radicales y otras que son de alguna manera más cercanas al público, y una de ellas, por supuesto, es Muerte y Maravilla. Y son películas que también de alguna manera siempre intentamos tener porque nos interesa también el cine chileno que, digamos, busca formas expresivas y narrativas también como un tanto distintas, pero con cierta, incluso con, a pesar de las diferencias, con cierto vínculo en algunas tradiciones. Porque, por ejemplo, eh, por decir algo, ¿no? Muerte y Maravillas la tenemos en esta versión, pero también tenemos el foco de Jan Eustach y de alguna manera yo creo que dialogan las Muerte y Maravillas con algunas películas de Eustach. Ujú. Entonces se van generando como ecos, repercusiones entre las obras que comparten la programación. Ujú. Y el vínculo con el público es súper interesante en relación a los estudiantes, porque Concepción es una ciudad universitaria. Hay muchos estudiantes que digamos, circula por la ciudad y en gran medida son los que asisten regularmente al festival y son los digamos, los más entusiastas también, ¿no? Y los más también abiertos a las propuestas más arriesgadas. Y de hecho estamos con varias salas en los propios lugares, digamos, las propias universidades, la Ujú. Universidad de Concepción, la Católica, Santo Tomás, porque hay públicos que de alguna manera ya tienen un vínculo con el festival. Igual el festival, además de ellos, se abre también a la comunidad y estamos en otras salas en el centro de Concepción y llegan todo tipo de público, de distintas edades, adulto mayor, harto también, que es interesante cómo se acercan ellos a la no ficción, que es algo que no les es muy cercano, pero también es interesante ese vínculo. Claro que sí, recordamos entonces que el Festival Frontera Sur está inaugurando hoy día y estamos conversando con su director, Cristian Saldía, y va hasta el 8 de junio. Así que atentos y atentas toda la gente que nos está escuchando desde Concepción y alrededores, pero también a la gente que va a estar viajando, que va a tener la posibilidad de participar en este festival. Ahora, hay varias otras cosas que me parece que son interesantes y siempre un festival se caracteriza, Cristian, por tener, además de las películas, actividades de conversatorio, ¿cierto? De diálogo, de talleres. Cuéntanos cómo va esa área de Frontera Sur en esta sexta edición. Sí, para nosotros es muy importante, digamos, esa área que llamamos actividades paralelas. Durante todas las mañanas del festival son esas actividades, por las tardes son las proyecciones de las películas, y entonces nos damos el espacio para compartir con distintos invitados que vienen, y bueno, tener esos espacios de reflexión, de diálogo. Y bueno, hay varios momentos muy interesantes. Partimos el martes con Alejandra Castillo, la investigadora filósofa chilena que ha investigado harto sobre la imagen y nos viene a
a compartir algunas de las últimas reflexiones de su libro, que está a punto de publicarse, todavía no sale. Entonces va a ser interesante escucharla. El miércoles vamos a tener al crítico argentino David Viña, que ha escrito mucho sobre el cine de autor y nos va también a compartir algunas reflexiones sobre el cine de los 70 y 80 vinculados a la post-Nouvelle Vague y a Jan Eustach, porque como le estamos haciendo una retrospectiva, ahí va a tratar de establecer un diálogo y cómo eso también de alguna manera repercute en el cine contemporáneo. Y después también tenemos un par de diálogos, uno sobre cine chileno, política en el marco de los 50 años del golpe, con Ignacio Agüero y Héctor Villarzún el día viernes, otro diálogo en ese mismo día sobre cine latinoamericano, teniendo como faro la figura de Hedy Horinman, la cineasta peruana-holandesa, que también le estamos haciendo una retrospectiva. Y el sábado el último encuentro es con uno de los invitados también de esta versión, que es el cineasta brasileño Afonso Ochoa, que va a estar ahí compartiendo con el público sobre sus películas, sus procesos creativos y además él va a estar toda la semana presentando sus películas también por las tardes. Excelente, así que como ven hay una muy, muy variada propuesta y no quiero dejarte ir sin que hablemos también a mí me encantó la muestra, cuyo título es Nuestras derrotas no demuestran nada. que son obras de a los 50 años post-dictadura, ¿cierto? Con obras de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento, Cristian Sánchez, Carola Adriasola y José Luis Sepúlveda, Ignacio Agüero y Carmen Castillo. Y ahí me llama la atención inicialmente también, Cristian, el cruce generacional. Respecto a las películas y a los directores y directoras involucradas. Cuéntanos respecto a eso, por favor. Sí, teníamos muchas ganas de hacer una sección en ese marco, ¿cierto? Los 50 años del golpe, y a pensar también qué ha pasado en esos 50 años con el cine chileno y qué diálogo podemos establecer nosotros desde el festival también con esas películas. Y entonces, era gigantesco el espectro de posibilidades, y entonces decidimos escoger una película por década en estos, digamos, en estas 6 décadas. Entonces cogimos 6 películas y que nos parecían las más representativas por cierta relación con el festival de alguna manera, incluso porque algunas son películas que no apelan directamente ni a la dictadura ni al golpe, pero sí a ciertos, digamos, repercusiones que tuvo esos acontecimientos en la sociedad chilena en los 90, en los 2000. Y por supuesto, como escogimos una por década, se da ese cruce generacional donde conviven, claro, las primeras películas de Raúl Ruiz, que hizo Al llegar a Francia, ¿cierto? Diálogos de exiliados, con, por ejemplo, una película mucho más reciente de Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda, Crónica de un comité, con una película de Ignacio Agüero que está entre medio, como en los 90, que además es una película como el género fantástico, pero bueno. Y de alguna manera se genera ese diálogo como en esos 50 años, 50 casi 60, y nos interesa mucho el pensar también cómo el cine se fue acercando a las marcas que dejó la dictadura y el golpe de Estado, en la sociedad chilena. Y creo que las películas que escogimos no sé si reflejan, pero sí problematizan el hecho de lo que ocurrió y lo que quizá nos sigue ocurriendo todavía, ¿no? Uh-huh. Esas repercusiones que aún se mantienen de alguna forma. Claro, de todas maneras, y además, pasado los 50 años, ¿no? La conmemoración también nos da un montón para reflexionar respecto a qué se ha dicho desde el cine, cuáles son los discursos que han ido apareciendo. La selección a mí me parece que está notable, y además es muy interesante que parta y cierre con Raúl Ruiz, y de alguna manera también con esta posibilidad que tenemos de ver en Frontera Sur películas que comenzaron a hacerse a principios de los 70 y cuyas últimas ediciones están ahora, ¿no? Como en el caso del realismo socialista o en el caso de la primera película de Cristian Sánchez, Esperando a Godoy, que también se va a poder ver durante esta 6ª edición del Festival Frontera Sur. Cristian, para terminar, ¿qué tiene que hacer la gente que quiere ir al festival? ¿Es entrada liberada? ¿Tiene que inscribirse? ¿Cómo hace? Sí, solo tiene que asistir a las salas porque es entrada absolutamente liberada para todas las funciones de películas, de charlas, conversatorios, es todo totalmente gratuito.
por orden de llegada, solo tienes que asistir, salvo la inauguración, que es hoy día en la tarde, en el Teatro Bio Bio, una sala preciosa del teatro, pero que para ese momento las entradas, que también eran gratuitas, están agotadas actualmente. Entonces, salvo esa primera actividad que ya de alguna manera está agotada, desde mañana en adelante todas las funciones y actividades son completamente accesibles y pueden venir. Solo eso, revisar el programa que está en la página web, en las redes sociales, ahí están los horarios, las salas, las funciones, y solo tienen que acercarse. Sí. Lo estaremos esperando. Festival Frontera Sur, fronterasurfestival.com. Fronterasurfestival.com es la web y ahí pueden ver cada una de las películas que van a estar participando en esta 6ª edición del Festival Frontera Sur. Son más de 80 películas las que están presentes de 27 países, incluyendo más de 40 estrenos nacionales, muchas cosas pasando, así que te agradecemos mucho, Cristian Saldía, director del Festival Frontera Sur, que te hayas hecho estos minutos para hablar con nosotros desde Concepción, porque sabemos que tu agenda está muy exigida hoy día, así que gracias y mucha energía para ti y todo el equipo. No, gracias a ustedes por el contacto y el espacio. Un abrazo, que les vaya súper bien. Un abrazo. Oye, sí, armar un festival, créanme que es una cosa de alto nivel energético, así que un abrazo y mucha energía para todo el equipo del Festival Frontera Sur. Nosotros vamos a ir a la pausa escuchando música, a Francisca Valenzuela vamos a escuchar, y al regreso vamos a estar hablando de literatura y de las nuevas propuestas de la editorial Tinta Limón. Vete de mi mente, Juan.